María Font, cuéntanos tus inicios desde San Marcos hasta tu encuentro con esa narrativa, esa poética que hace que tú asumas a María Font. Bueno, yo ingresé a San Marcos a los 16 años, ingresé súper joven. Realmente salía de un colegio de monjas, de un colegio privado, así que no tenía mucha idea de lo que era la realidad real del Perú. Y mi primer ciclo, como todos los sanmarquinos saben, estamos en lo que se llama integrado, los que estamos en humanidades, y estamos ahí reunidos los de historia del arte, los de lingüística, los de filosofía y literatura. Entonces ahí yo aprendí un montón. Fue como que chocarse con la realidad en seco, para mí, lo personal. Y luego pasaron los años y yo todo el tiempo que estuve en San Marcos tuve estas ganas de escribir. Sentí que me nutrí con las lecturas, con los trabajos, con las ponencias que realicé. Estuve muy interesada en los trabajos, recuerdo, en las ponencias relacionadas con el tema del conflicto armado interno, que era algo que me tenía muy impresionada en esa época. Recuerdo haber llevado un seminario entero con el profesor Santiago López Maguiña y haber llevado también literatura escrita por mujeres con la profesora Yolanda Westphalen, que fue los dos cursos, escrito por mujeres 1 y escrito por mujeres 2, dos cursos que a mí me abrieron el cerebro porque me hicieron ver la realidad de las mujeres y me ayudaron a entrar dentro del feminismo. Así que con toda esta base yo salgo de San Marcos ya con otra mirada, y cuando me doy cuenta que quiero empezar a escribir, ya tenía un montón de poemas sueltos. Y ese era 2017 y yo digo, quiero escribir un poemario, y me pongo a como que rumiar en estos poemas, releerlos, corregirlos, decir esto da para algo o esto no da para nada. De hecho, mi primer poemario se llama Blue Tragedy, o el panfleto del gatito negro, porque una parte de mí sentía que era una especie de panfleto. A pesar de las críticas positivas que tuve de muchas compañeras, sentía esa como que sensación que creo que muchas mujeres comparten cuando publican por primera vez, y creo que es parte del ecosistema de la literatura, lamentablemente peruana. Entonces, bueno, saco este primer poemario con mi seudónimo de María Font, y no solamente son con poemas de que escribí durante la carrera, sino son con poemas que escribí también durante ya los últimos 2 años que estaba ya fuera de San Marcos, activando en espacios feministas. Entonces, decidí poner ese seudónimo porque hay partes donde hablo acerca de temas que hablaban acerca de como que sexualidad y temas relacionados también con la liberación un poco del cuerpo de las mujeres y la lesbiandad también. Entonces, todos estos temas de la fluidez de género, para mí se me hacía un poco complicado escribirlo con mi propio nombre, María Claudia. Entonces yo decidí usar María Font, que es un personaje del libro de los detectives salvajes de Roberto Bolaño, que ya fallecido. Yo lo leí en mi primer año de literatura, y de hecho es una de mis novelas preferidas, pero cuando lo leía había fallecido hace muchísimo tiempo. Sin embargo, yo lo leí y sentí eso que muchas personas sienten cuando leen como que estas novelas o escritos que están bien escritos y que trascienden el tiempo-espacio. Lo sentí algo muy como si fuera algo que estuviera pasando en ese momento. Yo me sentía un poco como García Madero, un poco como César Tinajero, un poco como los personajes de la novela. Y bueno, María Font en la novela de los detectives salvajes es una poeta que nunca llega a publicar. Entonces, de alguna manera, el escribir con ese seudónimo, yo sentía que estaba reivindicándola en una forma media poética en mi mente, pero al mismo tiempo yo me sentía como más a salvo de si lo escribiera con mi nombre, María Claudia.
porque decía, bueno, si es que lo encuentra mi mamá, no va a saber que soy yo. Si lo encuentra mi jefa, no va a saber que soy yo. Poeta, dime, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué sientes tú entre María Font y María Claudia? Wow, yo siento que María Font es un personaje que yo creé para como que tener más seguridad conmigo misma. Creo que María Font es un personaje que escribe sobre los temas que le agobian, sobre la ira, sobre Lima, sobre las cosas que le molestan, sobre el tema de las mujeres, sobre la vida de las mujeres, pero creo que María Claudia, yo en lo personal se me hace muy difícil como que poder escribirlo, esas cosas, poder escribirlo desde mi visión que tengo, porque de repente siempre está un poco el tema del pudor, siempre está el tema que la sociedad un poco ha metido en el chip de las mujeres, y lamentablemente por muy feminista que una pueda llegar a ser, igual lo tiene adentro, y eso lo he sentido con el último poemario, Manual de Supervivencia, para las hijas de los 90, que realmente me costó mucho soltarlo. Lo escribí en el 2019 y recién lo mandé a una editorial en el 2022. Entonces tenía este tema de que sentía que no estaba como que a la altura para María Claudia, pero ya lo había escrito como María Font. Entonces siento que siempre tengo todavía este chip como una persona, como poeta o mujer que escribe, y es parte de, lamentablemente, la cultura, la sociedad en la que vivo. Pero como cuando usas un seudónimo para escribir, creo que es mucho más fácil sacarte este velo, este tabú, estas cosas del que dirán, porque sientes que estás escribiendo pero que para nadie, estás escribiendo para la poesía, estás escribiendo para el texto, y eso es todo. María, veo tus libros y veo también y sé de tu bisexualidad, que es una maravilla poder amar así tan plenamente, desde mi punto de vista. Dime, ¿cómo tú procesas, cómo tú trabajas toda esa energía, todas esas visiones a través de tu poética y tu escritura? Porque está muy presente toda esta situación en tu escritura, en tu creación, en profundidad, en la letra y los contenidos. Cuéntanos un poco esta realidad tuya. Bueno, cuando comencé a escribir, mi primer poemario, de hecho, trata sobre el tema de la bisexualidad ya de una forma mucho más, como que una amiga me lo dijo incluso, que como que lo tiro en la cara del lector, que es como que normal que es como que unas personas les pueden odiar o otras personas les puede gustar, porque lamentablemente es una realidad que no muchas personas, poetas, poetes, les gusta leer, les gusta saber. Entonces la forma en la que lo expuse en mi primer poemario fue quizá una forma bastante con mucha molestia. Estaba muy molesta, y quería expresarlo de esa manera. Sentía que era una realidad bastante difícil para todas las mujeres bisexuales, y quizá un poema no ayuda a salvar el mundo o a cambiar las desigualdades de condiciones en las que estamos en esta realidad heteronormativa, pero yo creo que sí servía para que algunas compañeras pudieran leerlo y pudieran sentirse mira, no soy la única que siento esto, hay otra persona que también ha escrito sobre este tema que yo también siento. Y en mi segundo poemario, Aprendiendo a enterrar a los muertos, que publiqué ya con Hipatia, yo ya abordo de frente el tema sobre una realidad de dos mujeres que se aman entre sí. En este poemario yo digamos que le doy un final bastante trágico. Es un poemario que aborda no solo el tema de la relación
entre dos mujeres, sino también el tema de la neurodiversidad, que es bastante complejo y que digamos que no se ha tocado lo suficiente. Y creo que es bastante político hablar de esos temas en la actualidad, porque lamentablemente en muchos casos están ligados. No es que como que porque seas bisexual es que vas a tener problemáticas de neurodiversidad, pero sí pasa que por esta sociedad en la que estamos, por la diferencia de posibilidades y la diferencia que tenemos de privilegios, se nos hace mucho más difícil obtener atención de ayuda en caso de que sí la tengamos. Entonces, en este caso, yo estaba escribiendo, y eso es totalmente una ficción entre dos mujeres que están en un hospital psiquiátrico, y lo difícil que es amarse en este hospital, que yo lo pongo como si fuera una especie de mundo como que extraterrestre, mundo fuera del planeta, porque en este mundo fuera del planeta no hay problemas, no hay como que problemáticas que las puedan separar, todo está bien, pero cuando una sale de ahí es cuando las cosas se ponen reales, digamos, lo así. Entonces yo creo que siempre que he escrito sobre este tema, lo he escrito con mucha molestia, no solamente por las cosas que yo he vivido como poeta, como escritora, como María Claudia, sino por las cosas que yo he escuchado de mis compañeras, los testimonios que he escuchado de diversas compañeras, y es algo que lo he dicho en varias veces con el último poemario, que el último, Manual de Supervivencia para las hijas de los 90, está, cubierto de testimonios de amigas, de testimonios muy trágicos, lamentablemente, pero no, es como si yo traté de hacer como una especie de coro de estos testimonios y plasmarlos en papel, que no sé si lo habré logrado o no, pero fue lo que traté de hacer. Y lo que siempre he tratado de hacer es que estas problemáticas de la desigualdad que tenemos las mujeres bisexuales y las mujeres que aman a otras mujeres pueda ser vista como algo político también, y que también que se pueda ver desde la literatura. Lima, Perú, atraviesa desde hace muchos años, decenas de años, el gran problema de las editoriales y cómo, ¿no?, crear un libro y cómo difundirlo y cómo venderlo. ¿Cuál es tu problemática? ¿Cuál es tu visión sobre esta realidad? ¿Cómo hiciste para tus libros? Creo que es una pregunta bastante compleja y muchísimo más en la actualidad. Yo creo que de verdad publicar es un privilegio, y hay que ser honestos, es un privilegio de clase, y creo que muchas lo sabemos. Cuando yo publiqué mi primer poemario, yo no busqué ninguna editorial porque sabía por amigos editores que no me iban a editar por los temas que estaba tocando. Recuerdo incluso que un editor me dijo: mira, yo te publico si sacas y me estaba sacando literal todos los poemas que hablaban sobre sexualidad. Entonces yo entre mí decía, o sea, los hombres sí pueden hablar sobre esos temas, pero cuando una mujer escribe sobre sexualidad, entonces es como que tan difícil publicar. Y bueno, me costó muchísimo, pero al final yo dije, ¿sabes qué? Lo voy a publicar sola. Y lo hice de esa manera. Realmente era el costo en ese momento del papel era muchísimo más bajo de lo que es actualmente, y eso es algo que me gustaría como que poner explayarme, porque los costos de publicación han subido exponencialmente luego de la pandemia y luego de la crisis mundial que se dio por el conflicto entre Rusia y Ucrania, y desde ahí las cosas han puesto muy, muy complicadas para las personas que deciden publicar, pero principalmente para las mujeres, porque si ya era difícil publicar antes de esa problemática,
ahora es muchísimo más difícil porque si lo quieres hacer de forma independiente, te sale casi lo mismo de lo que antes te saldría publicarlo con alguna editorial. Y alguna editorial express, ni siquiera estoy hablando de una editorial buena, que va a estar la editora detrás de ti, que va a estar la editora escribiéndote, diciéndote, tal verso como que no cuadra, no estoy tan de acuerdo con tal cosa. No, o sea, estamos hablando de editoriales que yo considero decir que hay en el Perú, lamentablemente, editoriales que hacen trabajo de imprenta, pero con nombre de editoriales. Y el problema con eso es que muchas veces logran estafar, que es la palabra, o robarle los sueños a escritores jóvenes que recién están publicando. Entonces me parece que es algo que hay que tener muchísimo en cuenta. Ahora, mi trayecto con las editoriales fue que primero yo dije, yo voy a sacar mi libro solamente de forma independiente, y saqué Blue Tragedy, o el panfleto del gatito negro. Le puse una biodata totalmente falsa, o sea, esta persona no existe. Dice que yo sé irlandés, dice que yo estudié en Berkeley y que tengo 4 blogs de gatitos en Tumblr. No, esa persona no existe, o sea, yo no sé irlandés. Es parte de la poesía. Era parte de todo el concepto que yo quería hacer con este primer poemario. Y en el segundo yo tuve que yo tengo que decirlo, fue suerte. Yo creo que es una especie de mezcla entre suerte y talento, porque pocas veces se puede decir eso, y pocas veces te lo puedes decir a ti misma. Hipatia era una editorial que estaba recién apareciendo, que lo manejaban en ese momento Claudia Prieto junto con otras dos personas, y luego terminó. Ahora actualmente lo maneja Claudia Prieto, que es mi editora, y ellas hicieron una convocatoria a nivel, no recuerdo si era internacional o nacional. Yo a Claudia la conocía por las aulas universitarias de San Marcos, porque si bien no éramos del mismo ciclo, habíamos llevado justo cursos, 2 cursos relacionados con escritura de mujeres juntas, y también literatura del siglo XIX. También el tema de mujeres nos interesaba muchísimo. De hecho, con ella fue con la primera con la que fui a marchas. Entonces recuerdo que yo puse María Font. Cuando nos reunimos para hablar acerca del primer poemario, ella no sabía que María Font era María Claudia. No había hecho, no sé, la búsqueda, no sé. Y nos encontramos y bueno, me dice, me explica cuáles son las políticas de la editorial, y yo estaba feliz porque dije, encontré la editorial que yo necesitaba, porque Hipatia es una editorial independiente que nace con la idea de publicar solamente poesía y escritura de mujeres. Entonces realmente fue el primer libro de Hipatia fue justamente Aprendiendo a enterrar a los muertos. Con este libro, digamos que la editorial se abre las puertas en el mundo editorial. Yo sé que este es el primer libro de una editorial, no siempre es el mejor, pero yo estoy muy, muy orgullosa de este primer poemario, y que haya podido llegar a las manos correctas, que es muy difícil. Y bueno, luego de que ya Hipatia pasara por un proceso y haya hecho muy buenas publicaciones, yo mando lo que es Manual de Supervivencia para las Hijas de los 90 en 2022, y tuve la suerte de que fui recibida de nuevo con las manos abiertas, y con los ojos bien abiertos de mi editora, porque mi editora es muy, muy crítica con el tema de la corrección, con el tema también de la ilustración, de cómo crear un libro que no sea solamente una compilación de poemas, sino que vea que hay un compilado, que hay un concepto atrás del libro, y fue muy, muy crítica con ese tema. Entonces yo de verdad también sentí que llegó a las manos correctas, y estaba muy realmente me costó mucho soltar este libro y mandarlo a que lo vea una editora.
En este caso fue Hipatia Ediciones quien lo sacó, y yo he tenido la suerte de tener de tener como que esas experiencias editoriales, pero sé por muchas compañeras y compañeros, sobre todo compañeros trans, que me gustaría decirlo, que no cuentan con esa posibilidad, que es muy difícil actualmente acceder a editoriales que sean buenas, que sean de calidad, que se fijen en tu trabajo de poesía y que no solamente quieran sacarlo como si fuera una imprenta. Y es muy difícil, por eso muchas están optando por sacar fanzines o por sacar otro tipo de como que ya una escena un poco más contracultural, que también me parece genial, pero también siento que hay muchos compañeros que también están en búsqueda de publicar, que realmente sí quieren publicar un libro, pero ¿qué pasa? Se ven con todas estas vallas de que hay editoriales que sí, los costos son muchísimo, demasiado grandes, o no pasan ciertos filtros y etcétera. Entonces yo creo que actualmente las editoriales independientes están pasando por una crisis bastante fuerte que espero que se logre superar. En general, no hablo de todas las editoriales independientes, están pasando una crisis muy grande, pero sobre todo hay muchas editoriales que son como editoriales bambas, y espero que eso sí se pueda ver, porque no me gustaría que más amigas y más amigos caigan como han caído en esto y terminen con, no sé, yo siento que es una forma también de romper muchos sueños de muchas personas de querer entrar al mundo literario, que es muy difícil. Ya de por sí es difícil porque eres mujer, ya de por sí es difícil por la poética que tienes, ya de por sí es difícil por los temas que tocas. Que hay muchas editoriales, tanto independientes como transnacionales, que se burlan un poco de los sueños de los jóvenes poetas, de las jóvenes poetas y de los jóvenes poetas que quieren publicar, y lo hacen utilizando casi las editoriales como si fueran imprentas, sin tener cuidado de la misma poesía, sin revisar lo que están sacándolo como si estuvieran vendiendo papel, y eso no es lo que se busca. Creo que todos están, los poetas jóvenes tienen el derecho de poder vivir el sueño que quieren y tener el poemario que desean. Lamentablemente la economía está muy complicada actualmente, y se complica más mientras, si eres mujer, se complica más de acuerdo a tu género, se complica más si eres trans, etc. Pero aún así creo que deberían haber espacios para que todos puedan publicar la buena poesía, y que la poesía no se convierta, y las editoriales no se conviertan solamente en una especie de imprentas con sellos bonitos, y los poetas, y que solamente se puedan publicar aquellos que pueden pagarlo, sino que puedan publicar también los que tienen el talento, las que tienen el talento, que es lo más importante en la poesía.